Hermanos, sean bienvenidos una vez más a una lección, a una clase de esta materia que tenemos en estudio, que es las cartas del apóstol Pedro. Estamos ya en la recta final, estamos en la última lección de esta materia y gracias a Dios porque hemos llegado hasta el final, hemos llegado hasta la última lección, esperando en Dios que cada lección, cada estudio haya sido de mucha bendición para edificación espiritual y para crecer en el conocimiento también de la palabra de Dios. Es un placer, nuevamente, hermanos, poder estar con ustedes. Es un gusto, es un privilegio poder prepararme una vez más para poder compartir con ustedes una última lección o una nueva lección, en este caso la última lección de las cartas del apóstol Pedro. Iniciamos entonces, hermano, ya que Dios pues así lo permite, vamos a iniciar. Siempre estaré compartiendo pantalla de la clase en estudio de esta oportunidad, de esta clase. Y pues tenemos nuevamente allí, ¿verdad? Tenemos nuevamente por aquí las las cartas de Pedro. Gracias a Dios, ¿verdad? Que hemos podido estudiar y estamos llegando al final de esta bonita materia, de estas bonitas cartas que escribiera el apóstol Pedro. La segunda carta del apóstol Pedro tiene, hermanos, nada más 3 capítulos. Ustedes ya saben, usted que ha estado pendiente del estudio, pues nada más tiene 3 capítulos. Ya estudiamos y analizamos de la manera más breve 2 capítulos. Así que estamos listos y preparados para poder iniciar una nueva lección. En este caso, pues estaríamos estudiando la octava lección de esta materia y vamos a centrarnos y vamos a ubicarnos en el capítulo 3. Así que vamos a iniciar, hermanos. Quisiera primeramente leer este capítulo con ustedes. Si usted tiene su Biblia a la mano, entonces quiero suplicarle que podamos leer este capítulo desde el versículo 1 en adelante. Dice así, este capítulo: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos que el tiempo antiguo fueron, fueron hechos por la palabra de Dios, por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, en los días, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos
para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cielos, en los cuales mora justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Este capítulo, hermanos, revela a Pedro como el pastor cariñoso que cuida a sus ovejas y corderos. 4 veces usa la palabra amados y cada vez da una solemne admonición o exhortación. Veamos estas 4 admoniciones, veamos estas 4 exhortaciones. La primera la encontramos en el capítulo 3 del versículo 1 hasta el versículo 7. ¿Cuál es la exhortación? La palabra amados. ¿Cuál es la exhortación que da el apóstol Pedro a la iglesia en general en este capítulo? Que tengáis memoria. Exhorta a tener memoria. Acordarse ha sido un tema clave en esta carta, según el capítulo 12, según el capítulo 1, versículo 12 y 15. Veamos lo que dice. Veamos 12 al 15, que dice de esta porción bíblica. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, puesto que tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con admonición, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria, otra vez, tener memoria de estas cosas. Pedro mismo había sido culpable de olvidarse, de haber perdido la memoria, de haber olvidado algo. ¿Qué es lo que olvidó el apóstol Pablo? Veamos lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 22 y el versículo 66. Dice así: Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas. Perdón, estoy leyendo 66 y 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó. No se había acordado Pedro, había perdido la memoria, había olvidado, dice, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. De modo que sus amonestaciones, sus exhortaciones o admoniciones eran significativas cuando él dice que tengáis memoria. Quería que tuvieran una mente sincera, o sea, mentes no confundidas con las doctrinas falsas que se mencionan en el capítulo 2. Les enseña a los profetas del Antiguo Testamento y les enseña a los apóstoles del Nuevo Testamento. O sea, le enseña completamente la palabra de Dios o la palabra de Dios de manera entera. Veamos, o de manera completa. Veamos lo que dice nuevamente en el capítulo 1 del 19 al 21. Leámoslo.
juntos, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Al señalar las escrituras de los profetas del Antiguo Testamento y al mencionar el apóstol Pablo las escrituras, las enseñanzas de los apóstoles del Nuevo Testamento, está haciendo referencia a la palabra de Dios de manera completa y de manera entera. La doctrina que Pedro defiende es la venida de Cristo en las nubes para llevar su iglesia al cielo. El mundo, por supuesto, se burla de la idea de la venida de Cristo, según Judas, versículo 18. Veamos Judas. ¿Qué dice Judas? Y el versículo 18. Porque hay burladores, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Y no puede ver que toda la historia está avanzando en esa dirección. Todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Es el argumento que oímos de los pensadores del mundo. Dios no va a irrumpir en la historia e interrumpir el progreso del tiempo. Es lo que dicen algunos pensadores. Pedro cita ejemplos, pero Pedro cita ejemplos del Antiguo Testamento para probar que Dios en efecto sí irrumpe en la historia, interrumpe la historia. Por ejemplo, empieza con el mundo creado en Génesis, capítulo 1 y el versículo 5, hecho por la palabra de Dios. Luego presenta el diluvio en Génesis capítulo 6 y el mundo que Dios juzgó en el versículo 6. En el versículo 7 indica que el mundo ahora está guardado para el fuego y está ya preparado para el juicio. Esto pudiera sugerir la liberación del poder atómico. Si relacionamos el versículo 6 al diluvio, tenemos el mismo argumento. Dios juzga el pecado en el tiempo en que los hombres están confiados en que nada va a suceder o en que nada va a pasar. Segunda admonición, amados, no ignoréis, no ignoréis a qué llama el apóstol, cuál es la exhortación del apóstol Pedro a no ignorar, ¿verdad? A no ignorar. Versículo 8 al versículo 11 dice así, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. La gente ve la historia en términos de días y de años, pero para Dios, hermanos, el tiempo es siempre presente. Dios no está sujeto a tiempo. Dios no está sujeto a tiempo, ni tampoco Dios depende del tiempo. 1000 años son para Él como un día, según lo que dice Salmos, capítulo 90 y el versículo, vamos a ver, Salmos capítulo 90 y el versículo 4. Leámoslo, por favor, que dice Salmos 94. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Dios no se tarda, es decir, Dios no retarda, no retarda. Cuando llegue el tiempo apropiado, actuará y cumplirá su palabra. ¿Por qué retarda su juicio? El terrible día del Señor.
porque quiere que los pecadores vengan a Cristo y sean salvos de la ira de Dios. Un ladrón viene de pronto, de manera sorpresiva, de manera inesperada, cuando menos se lo espera. Mateo 24 y el versículo 43. Leamos qué dice Mateo 24 y el versículo 24 y el versículo 43 hace referencia a Jesús mismo a esto, ¿no? Pero sabed que esto, que si el padre de familia supiese a qué hora ha de venir el ladrón, que a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Lucas 24:39. Veamos qué dice Lucas 24 y el versículo 39. Dice así: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Bueno, no leí el versículo correcto, es 12, hermanos, 12:39, perdón. Es capítulo 12 y el versículo 39, que dice de la siguiente manera: pero sabe de esto, que si supiese el padre de familia que ahora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Cuando el mundo dice paz y seguridad, el juicio vendrá, el juicio va a venir o el juicio ha de venir. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y vamos a leer el versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El pueblo de Dios no estará desprevenido o no debe de estar desprevenido cuando Cristo venga para llevarlos al cielo. La tercera admonición. ¿Cuál es la tercera admonición que encontramos aquí? La tercera admonición es: amados, procurad con diligencia. ¿Cuál es la exhortación? A ser diligentes. Versículo 11, 12, 13 y 14. Leámoslo, 11, 12 al 14. Dice así: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros tenemos, según las promesas, cielos nuevos y tierras nuevas en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles en paz. Esta es la tercera vez que Pedro menciona diligencia. En el capítulo 1 lo ha hecho, en el versículo 5 lo hizo en el capítulo 1 y el versículo 10. Menciona esta palabra, la palabra diligencia. Veamos entonces, veamos entonces el versículos 1, 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Veamos también el versículo 10. Veamos qué dice el versículo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que ellas hay serán quemadas. En estos días postreros los cristianos deben estar en guardia, es decir, vigilantes, firmes, hermanos, vigilantes, preparados en vista de lo que Dios ha planeado para este mundo. ¿Cómo deben de vivir los cristianos? No debemos buscar la paz, no debemos buscar la paz ni esperanza en este mundo, porque cuando el mundo diga paz, según la paz del mundo y según la seguridad del mundo, entonces el día del Señor o el juicio del Señor vendrá. Veamos entonces la cuarta La cuarta exhortación que hace el apóstol Pedro: amados, guardaos, nos manda a guardarnos
hermanos, nos manda a guardarnos. Pero ¿guardarnos de qué? ¿A tener cuidado de qué? Veamos el versículo 15 al versículo 18. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha dicho, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, a las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ah, y nuestro Señor Jesucristo, a Él sea gloria, honra, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro. Pedro explica lo que parece ser tardanza en el programa de Dios y nos remite a las cartas de Pablo para los detalles. Nótese que Pedro llama escrituras a las cartas de Pablo. ¿Por qué Jesús no ha regresado para llevar su reino, para llevar su iglesia? Porque hoy está edificando, está preparando su iglesia, algo que no se menciona en las profecías del Antiguo Testamento. Esta tardanza significa salvación para los judíos y salvación también para gentiles que creen. Los que no entienden el programa de Dios, los que no entienden el programa de Dios, tuercen las escrituras y mezclan la profecía del Antiguo Testamento con la verdad de la iglesia, acabando en confusión. ¿Cómo evitamos caer? Al crecer y edificarnos en el Señor. Lo que dice Judas 24 y 25. Leámoslo. Judas 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Los niños recién nacidos que no se alimentan de la palabra, como dice Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 2, capítulo 2 y el versículo, desechad como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y que no crecen en el Señor son inestables. En este mundo perverso, los cristianos deben dedicar tiempo a alimentarse de la palabra, orar y ejercitar sus músculos espirituales. El tema de Primera de Pedro fue la gracia. Y el de segunda, y el de segunda de Pedro, el tema de la segunda de Pedro fue conocimiento, gracia y conocimiento. Gracia en la primera carta y conocimiento en su segunda carta. El autor resume ambas cartas amonetándonos a crecer en la gracia y a crecer también en el conocimiento. Este conocimiento no es solo el de la Biblia, es el de Cristo mediante la Biblia. Debemos llegar a conocerle mejor. Filipenses capítulo 3 y el versículo 10, 3. Filipenses 3:10. ¿Qué dice Filipenses capítulo 3 y el versículo 10? Leámoslo. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Bien, es posible, desafortunadamente, crecer en el conocimiento, tener la verdad bíblica en la cabeza y jamás crecer en la gracia, mostrar la verdad bíblica en nuestras vidas. Solamente conocimiento no es lo más importante y lo más valioso. Las dos cosas deben de ir en la práctica, a la par. El conocimiento y la práctica. El conocimiento más la gracia, más la obediencia. Y jamás crecer en la gracia, mostrar la verdad bíblica en nuestras vidas. Pedro quiere que tengamos vidas, pero vidas equilibradas, donde crezcamos en el conocimiento, pero también
que también obedezcamos de acuerdo al conocimiento que tenemos. Debemos aprender a vivir entonces la palabra. Es así, hermanos, como llegamos entonces al final de esta materia muy hermosa, muy bonita de las cartas del apóstol Pedro. Hemos llegado entonces al final, ¿verdad? Como hemos aprendido las cuatro admoniciones, las cuatro exhortaciones que encontramos en este bonito capítulo. La primera admonición que nosotros encontramos es esta, ¿verdad? A no olvidarse, a tener siempre memoria. La segunda, a no ser ignorantes, ¿verdad? A no ser ignorantes, a también a ser diligentes y a guardarnos también, ¿verdad? A guardarnos de todo engaño, de toda falsa doctrina y guardarnos de los falsos maestros que andan enseñando cosas que ni ellos saben ni ellos entienden. Así que hermanos, así terminamos. Aquí dejo siempre ver las preguntitas. Tenemos aquí la tarea de la octava lección. Lea y conteste. Vienen 10 preguntitas para que usted pueda contestarla. Una vez más, hermanos, quiero dar gracias a Dios por haber llegado al final de esta materia, pero también quiero darles gracias a ustedes por haber estado siempre constantes aprendiendo, siempre mirando los videos y siempre estudiando los materiales que yo estoy subiendo para poder, hermanos, reforzar más su conocimiento. Muchísimas gracias, hermanos. Muchísimas gracias por estar siempre con el deseo, con ese espíritu de aprender más y más y más de la palabra de Dios. Gracias una vez más y deseo siempre bendiciones para cada uno de ustedes. Va la tarea para que ustedes puedan contestarla y puedan enviármela en su debido momento. Muchísimas gracias por haber llegado al final de las cartas del apóstol Pedro. Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga sus familias y sus congregaciones. Hasta la próxima, hermanos. Dios los bendiga a todos. Un placer haber estado una vez más colaborando y compartiendo con ustedes un poquito más del conocimiento que Dios me ha regalado para poderlo compartir con ustedes en esta bonita materia. Dios bendiga a todos.